La idea hoy es concluir algunos conceptos de lo que es el tema de temperatura y hablar un poco del tema de calibración de termómetros, que creo que es lo fundamental hoy, y detallar un poquito en aspectos asociados ya a detalles más técnicos de lo que es la termometría, utilizando tanto la parte de resistencia eléctrica como utilizando también el efecto Seebeck. Quiero que veamos hoy un poco algunos detalles. Quiero que hablemos un poco de lo que son los RTDs de 2, de 3 y de 4 hilos, porque se las van a poder encontrar en la calle. Y yo creo que una de las cosas que por lo menos esperaría que pudieran saber de este curso es que ustedes puedan llegar a enfrentarse a los instrumentos de medida y tener un poco más de criterio para poder analizarlos, ¿verdad? Y también hablar un poco más de lo que son los termómetros de líquido en vidrio. Y creo que voy a empezar por ahí, ¿verdad? Vamos a empezar hablando un poco de lo que son los termómetros de líquido en vidrio. Para ello, permítanme compartirles lo siguiente. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando un poco del tema de termometría y hoy quiero arrancar específicamente con esto, lo que son los termómetros de líquido en vidrio. Los termómetros de líquido en vidrio, yo les había enseñado algunos la vez pasada, ¿verdad? Y son muy utilizados todavía, se utilizan bastante. Antes se utilizaban en la parte clínica para poder medir temperatura de una persona, ¿verdad? Pero actualmente ya existen otros métodos más sofisticados. Sin embargo, existen muchas aplicaciones donde estos termómetros resultan ser muy convenientes porque son fáciles de emplear, son baratos y no requieren de alimentación eléctrica, que ese es uno de los detalles, digamos, que existe en la metrología actual, ¿verdad? Siempre el ser humano va empezando a crear paradigmas a lo largo del tiempo y el paradigma actual es que todo lo que es electrónico se considera mejor, ¿verdad? Es cuando también hay que tomar en cuenta que eso puede generarnos problemas, ¿verdad? En el caso de la termometría de líquido en vidrio, que es parte de la termometría mecánica, es un termómetro que se utiliza bastante. Existen tres tipos de termómetros de líquido en vidrio. Los que son de inmersión parcial, que ellos tienen un nivel indicado hasta donde deben ser sumergidos. Los que son de inmersión total y los que son de inmersión completa. Nótense que en el de inmersión total debe sumergirse toda la columna de medida hasta el nivel de inmersión y el de inmersión completa queda completamente sumergido dentro del líquido, ¿verdad? La mayoría de los termómetros de líquido en vidrio que se fabrican actualmente son o de inmersión parcial o de inmersión total. Entonces yo por aquí voy a mostrarles este, no sé si lo pueden ver, la vez pasada estuvimos viendo, este es uno de tolueno. ¿Cómo sé yo que es de tolueno? El líquido que está ahí es de color rojo, ¿lo ven? Y este termómetro, vamos a ver la escala, se extiende desde -10 hasta 160 grados. Voy a mostrarle la escala para que la vean con calma. Ven que no hay ninguna línea que indique nivel de inmersión en ningún lado. Está -10, va de 10 en 10. Pueden ver ahí el 100, ¿lo ven? Y se extiende hasta 152 grados Celsius, ¿no? Pueden ver el detalle del termómetro. Este termómetro, al no tener un nivel de inmersión, es de inmersión total. Además, si ustedes le dan vuelta, ahí lo dice claramente. Este es de inmersión total, ¿lo ven? ¿Qué significa? Que si yo quiero medir temperatura empleando este termómetro, tengo que sumergir este termómetro hasta donde cubra completamente toda la columna termométrica. Hasta acá. ¿No ven? Hasta aquí tiene que cubrirse. Obviamente, si se mide una mayor temperatura, pues habrá que sumergirlo hasta que quede completa exactamente la columna. Esto es lo que llamamos inmersión total. Este tipo de termómetros y también los termómetros de inmersión completa, en algunas ocasiones no pueden ser sumergidos totalmente dentro del baño porque no nos da la profundidad de inmersión. Es decir, puede ser que el baño no sea suficientemente profundo y no me alcance el baño para poder introducir toda la columna termométrica. Yo tengo que sumergir toda esta columna termométrica. Y puede ser que no me alcance la profundidad del baño. Cuando la profundidad del baño no me alcanza, yo tengo que hacer correcciones que se denominan correcciones de columna emergente, que ya las vamos a ver. ¿Ok? Entonces, continuando por aquí,
Y los termómetros de líquido en vidrio tienen varias partes, una que es el bulbo, ¿verdad? Luego algunos tienen una escala auxiliar, no es el caso del que yo les enseñé. Algunos tienen una camarita de contracción, eso se da mucho sobre todo en termómetros donde se mide por debajo, digamos, de la temperatura mínima. Entonces hay una camarita ahí de contracción para proteger al termómetro. Luego tenemos todo el capilar y luego la escala principal y una cámara de expansión. La cámara de expansión se encuentra al puro final del termómetro y se utiliza principalmente por seguridad, por si a alguien se le ocurre calentarlo más allá y llevarlo más allá de la temperatura máxima de la cual él puede medir, ¿verdad? Existen algunos termómetros que tienen el problema de que se les rompe la columna. ¿Qué significa eso? Que se separa, que se da una separación, un rompimiento de columna. Ese tipo de termómetros hay que calentarlos hasta la temperatura máxima y luego volver a bajarlos gradualmente, ¿verdad? Para que no se dañen. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque ya nos pasó aquí en el laboratorio que uno de los estudiantes encontró un termómetro pues que tenía la columna pues rota y lo que hizo más bien fue dañarlo, lo quebró cuando trató de hacer ese procedimiento, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo ahí con cuidado. Bueno, este es un ejemplo de un termómetro de líquido en vidrio clínico, ya estos no se utilizan, pero es interesante, ¿verdad? Su funcionamiento, ahí se puede ver la escala principal, ¿verdad? Y vamos a ver que, bueno, aparte de este tipo de termómetros, cualquier otro termómetro que funcione por termometría mecánica o cualquier otro termómetro, incluso los que funcionan por resistencia eléctrica o efecto Seebeck, se pueden calibrar, ¿verdad? ¿Cómo se calibra un termómetro? Hay varios métodos para poder calibrar termómetros. Un método es el método por puntos fijos. Este método por puntos fijos se utiliza para calibrar termómetros patrón de alto nivel de exactitud. Y básicamente consiste en establecer puntos fijos en la escala de la IPS 90 y ajustar usualmente termómetros de resistencia de platino en esos puntos fijos establecidos, ¿verdad? Otro es por comparación directa empleando un medio isotérmico, que es el que empleamos aquí en el laboratorio para calibrar todos nuestros termómetros. Lo que tenemos es un baño isotérmico, como el que les había enseñado la vez pasada, y dentro de ese baño isotérmico, cuando se llega a una estabilidad, simplemente se introducen los termómetros y por ley cero de la termodinámica podemos determinar el valor de la temperatura de nuestro termómetro, ¿verdad? Y realizar ahí una comparación directa. Y luego tenemos el empleo de cuerpos negros. Esto se utiliza para pirómetros. Entonces podemos utilizar todo lo que es la teoría de radiación. Posiblemente ustedes van a llevar, lo están llevando ya el curso de transferencia de calor, o ya lo llevaron, ¿verdad? Entonces les hablaron un poco de las leyes de radiación, la ley de Stefan Boltzmann, ¿verdad? Y el hecho de que todos los cuerpos emiten una radiación cuando tienen una temperatura. En general, todos irradian, ¿verdad? Entonces, si uno conoce las características de la superficie de ese cuerpo, podría relacionarlas con su propia temperatura, ¿verdad? Entonces, para eso hay toda una teoría. ¿Okay? Este es un sistema que utilizan en España, en el Centro Español de Metrología, donde se explica cómo calibran ellos, por ejemplo, los termómetros de líquido en vidrio, perdón, los termómetros patrón a calibrar. Este que está en el centro, que es el termómetro de color verde, es el termómetro que a usted le interesa calibrar. Y los dos que están en color, digamos, azul, son patrones. Uno puede usar uno, puede usar dos patrones, dependiendo de tus recursos, ¿verdad? Entonces, esos dos patrones se conectan a un indicador de tal manera que, digamos, el termómetro de prueba, el RT, el termómetro de prueba, se compara la indicación con el termómetro, con la indicación del termómetro que estamos empleando como patrón, que es el RS, que es el estándar. Los termómetros en general no miden temperatura directamente. Los termómetros que son de resistencia de platino lo que miden es resistencia. Y uno precisamente conociendo las características del comportamiento de la temperatura de la resistencia en función de la temperatura, asocia esos valores de resistencia
a la temperatura mediante una fórmula de interpolación como lo establece la ITS 90. Ese es el método. El método es comparar. En general, digamos, ustedes tienen que saber que en metrología toda calibración es una comparación de la indicación de un instrumento sujeto a calibración contra un valor patrón para poder establecer un error de indicación o una corrección, ¿verdad?, con su respectiva incertidumbre de medida. Eso es básicamente una calibración. Ahora, quiero que veamos algunos detalles específicos de lo que es la calibración, pero de termómetros de líquido en vidrio. Para ello, lo primero que yo quiero hablarles es del concepto de una corrección de columna emergente. Vamos a hablar de lo que son termómetros de líquido en vidrio. Vamos a arrancar hoy con eso. Y hoy quiero que en estos termómetros de líquido en vidrio aprendamos, porque esto es fundamental, cuándo hay que aplicar corrección de columna emergente y cuándo no hay que aplicarla. Entonces, empecemos con el primer ejemplo. Si yo tengo un termómetro de inmersión parcial y este termómetro de inmersión parcial, usualmente los termómetros de inmersión parcial tienen un nivel de inmersión bajo, es decir, pequeñito. Y ellos tienen indicado, recuerden que habían varias formas de indicar el nivel de inmersión. Una es con una línea y la otra es con una protuberancia que te dice dónde hay que llenar el termómetro, sumergirlo, ¿verdad? Dónde hay que sumergir el termómetro. Ellos tienen una columna y está el bulbo. Digamos que esta va a ser la columna. Vamos a pensar que es un termómetro de tolueno. Entonces, tu nivel de inmersión va a estar aquí. Voy a ponerle NI. NI es nivel de inmersión. Mientras yo el termómetro lo mantenga en este nivel de inmersión, no hay que aplicar corrección de columna emergente. O corrección de columna saliente se llama también. Ahora, si usted tiene un termómetro de inmersión total, como ese que yo les enseñé, y este termómetro de inmersión total, pues usted lo sumerge hasta la indicación, como nos dice, digamos, la forma correcta de empleo del termómetro. Es decir, por ejemplo, si esta fuera la columna de inmersión, y usted logra sumergir, porque tiene el nivel, pues el termómetro hasta acá, el nivel de inmersión, NI, el nivel de inmersión. Aquí no hay que aplicar tampoco corrección de columna saliente. Sin embargo, no siempre es posible un termómetro de inmersión total sumergirlo hasta el nivel de inmersión. Entonces vamos a ver este caso. Si yo tengo un nivel de inmersión, es un termómetro de inmersión total o completa, no importa, podría ser completa, pero vamos a hacerlo con uno de inmersión total para explicar el ejemplo. Y por alguna razón geométrica, es decir, el baño no me permite a mí, o la profundidad del líquido en el que yo estoy midiendo la temperatura, no me permite a mí sumergir el termómetro hasta el valor que debería estar indicado. Por decir algo, yo tengo aquí el bulbo, tengo aquí la columna, pero tengo limitaciones. Digamos, el baño sobre el que yo estoy midiendo temperatura tiene una profundidad limitada, ¿verdad? Entonces solo me permite medir hasta aquí. Y no tengo un termómetro de inmersión parcial para poder de compensar o llenar más de fluido, no puedo. Entonces, esto que está aquí, que es el pedacito de columna que quedó por fuera y que debió haber estado sumergido y que al final quedó por debajo del nivel de inmersión, se conoce como columna saliente. Esto de aquí se conoce como columna saliente. Muy bien, entonces vamos a establecer algunos parámetros. El valor correcto aquí de la temperatura va a requerir una corrección por columna saliente. Entonces, en este caso, se requiere aplicar corrección por columna saliente. Entonces, ¿qué significa eso? Que a la indicación que me dé el termómetro, yo debo sumarle un valor para obtener el valor correcto de la indicación del termómetro. Es decir, yo para determinar la indicación necesito a la temperatura medida, que es la temperatura del sensor, voy a llamarla TS, que es la temperatura del sensor, tengo que aplicarle una corrección de columna saliente. Esta corrección de columna saliente yo la voy a llamar K sub CS y se define como un coeficiente gamma por un número de grados que es la cantidad de grados que se salen de la columna saliente
por una diferencia de temperaturas entre el valor patrón y la columna saliente. Entonces ya les explico esto. El gamma depende del tipo de termómetro. Entonces, convencionalmente se utiliza 0,0016 grados Celsius menos 1. Si usted lo que tiene es un líquido mercurio, pero se podría utilizar 0,00001 0,3 si usted lo que tiene es tolueno, que es el líquido orgánico, como este termómetro que tiene un líquido color rojo que yo les acabo de enseñar, ¿verdad? El valor del TCS sería la temperatura de la columna saliente. Es decir, aquí usted tiene que aplicar una medición, puede ser con un termómetro, con un termopar de superficie, pero necesitamos medir la temperatura de la columna saliente para poder determinar cuál es el valor de este valor dentro de la corrección. Y también necesitamos medir la temperatura del patrón, que sería la temperatura que tiene el baño o que tiene el termómetro patrón con el que usted está determinando el valor de temperatura real. Entonces, usted necesita aplicar esa corrección. Es interesante porque la temperatura patrón realmente usted tal vez no la conozca perfectamente, pero usted hace un esfuerzo por sacar su mejor estimador. Y N es, por decir así, el número de grados de la columna saliente. Usted tiene que contar cuántos son los grados que quedaron por fuera sin cubrirse dentro de esta columna saliente y aplicar ahí la corrección. Eso en este caso. En los otros dos casos, simplemente la indicación es el valor de la temperatura del sensor. No hay que aplicar ningún tipo de corrección. Pero cuando usted no puede sumergirlo totalmente, tenemos que aplicar entonces la columna saliente. La corrección por columna saliente. Ahora, ¿por qué les digo que eso es importante? Porque en la parte de calibración de un termómetro, eso resulta ser relevante. Entonces, hablemos de cómo se calibra un termómetro. Hablemos de la calibración de un termómetro y vamos a hablar de todas las posibles calibraciones. Vamos a utilizar la que consiste en emplear un baño o un medio isotérmico. En este caso sería un baño. Los medios isotérmicos hay varios tipos, ¿verdad? Hay los baños, también están los pozos secos, que son bloques, digamos, con cavidades donde usted puede introducir termómetros a altas temperaturas y también esos pueden ser utilizados para calibración. Entonces, vamos a pensar en una forma de poder calibrar esto. Una forma, un método para poder calibrar un termómetro consiste en lo siguiente. Este es un método. No es el único, pero es un método. Supongamos que yo tengo un baño isotérmico, tengo ahí el baño, que tiene un cierto nivel de inmersión. Lo voy a representar de esta manera, el nivel de inmersión, ¿verdad? Yo me las ingenio para colocar el termómetro que yo quiero calibrar. Entonces vamos a suponer que el termómetro que yo quiero calibrar es un termómetro de líquido en vidrio. Y con ese termómetro mido la temperatura del sensor, es la indicación de ese termómetro. Vamos a suponer, bueno, qué sé yo, de tolueno, y puede ser que lo haya sumergido hasta el nivel de inmersión adecuado, puede ser que no. Si fuera un termómetro, digamos, de inmersión parcial, pues simplemente ajusto el nivel de inmersión, y si fuera de inmersión total, pues tengo que sumergir toda la columna, en este caso tendría que aplicar corrección de columna emergente, ¿verdad? Luego voy a colocar el termómetro patrón. El termómetro patrón es un sensor que puede ser un RTD, un termopar, un termistor, ¿verdad? Es un termómetro que tiene que tener por lo menos un dígito de resolución mayor que el termómetro que yo estoy calibrando. Por ejemplo, si el termómetro que yo estoy calibrando tiene una división de escala de 1 grado Celsius, el del sensor, el del patrón debería tener 0,1 grados Celsius, por ejemplo. Pues siempre tiene que tener una división de escala en un orden de magnitud menor, o sea, la décima parte a nivel de resolución para que la elección de la instrumentación esté bien. Es lo que se recomienda. Este termómetro patrón, pensemos en que puede ser un termopar, puede ser un RTD, es un termómetro patrón. Entonces, él da una indicación, por decir algo digital, y ahí tiene un módulo ahora que nos da a nosotros el valor de la indicación del patrón. Entonces, ahí tenemos la indicación del patrón.
Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es ajustar el baño isotérmico a diferentes temperaturas y calcular el error de indicación en distintos puntos a lo largo de la escala del termómetro. Entonces, para realizar la calibración del termómetro se pueden hacer varias pruebas. Usualmente, la prueba que vamos a aplicar siempre es la prueba de error de indicación. Hay otras pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay una prueba que se llama la depresión del cero, ¿verdad? La depresión del cero es tomar el termómetro, ¿verdad? Y subirlo, digamos, llevarlo a 0 grados Celsius, luego subirlo hasta su temperatura máxima, mantenerlo una cierta cantidad de horas ahí, creo que se recomienda 72 horas, luego volver a bajarlo a 0 grados Celsius y medir si hubo una diferencia entre la indicación de 0 que hubo antes de que nosotros lo sometiéramos a la prueba de 72 horas máxima y después, ¿verdad? Y si hay una diferencia, se carga como si fuera una incertidumbre. Esa prueba se llama depresión del cero. En este país creo que nadie la hace. Ahí está, pero es una prueba muy cara, es una prueba que muchos consideran que no es necesaria y entonces en la mayoría de casos no se hace. Debería hacerse, bueno, depende de lo relevante que usted quiera considerar eso dentro de la calibración. Para nuestros efectos, si yo les doy la información, simplemente ustedes la pueden considerar como una incertidumbre adicional. Entonces, la prueba de error de indicación me permite a mí calcular un error de indicación. Ahora, si no hay que aplicar corrección de columna saliente, ¿por qué? Porque el nivel de inmersión me da bien. Entonces, el error de indicación simplemente es la temperatura que me da el termómetro a calibrar, que le voy a llamar TS, el sensor, menos la indicación del termómetro patrón, más una corrección que la voy a llamar el gradiente del baño. Esta corrección, señores, vale 0, vale 0. Entonces, no suma ni resta nada, pero debe ser considerada la incertidumbre que aporta, ¿verdad? Debe ser considerada esa incertidumbre. Ahora, si hay que aplicar, en caso que, si hay que aplicar corrección de columna emergente, la función de medición cambia un poco, porque entonces a la temperatura del sensor hay que sumarle la corrección de la columna saliente y restarle la temperatura del patrón. Y esa corrección ya no vale 0, ¿verdad? El gradiente sí vale 0, la corrección de gradiente aquí vale 0. Pero la corrección de columna emergente, pues no va a valer 0 y tenemos que cuantificarlas con la relación que yo les di, que es precisamente esta, ¿verdad? Que ya les expliqué. Eso sería lo que habría que aplicar en caso que haya que considerar la corrección de columna emergente. ¿Qué incertidumbres debemos considerar dentro de la calibración de un termómetro? Entonces voy a mencionarles algunas. Digamos, dentro de las incertidumbres hay que hacer una pequeña corrección al documento. Yo les decía por ahí que algunos pueden considerar la incertidumbre por resolución o apreciación como una distribución triangular. Eso no está mal, pero ya esa práctica ya no se utiliza usualmente en metrología. Entonces, ahí voy a hacerle la corrección al documento de temperatura para que estén atentos. Y dentro de las incertidumbres vamos a considerarlo, vamos a hacer un diagramita y vamos a considerar primero el caso en que no haya que aplicar corrección de columna emergente. Si no hay que aplicarla, solamente se consideran las temperaturas del sensor, las temperaturas del patrón y la gradiente, las incertidumbres asociadas al gradiente. Entonces vamos a ver, en el caso del sensor, usualmente usted siempre tiene que incluir la resolución o apreciación, ¿verdad? Entonces, si es un termómetro de líquido en vidrio, hay una incertidumbre por apreciación. La apreciación no es lo mismo que la resolución, señores. Yo noté que ahí en el examen ustedes confundieron eso, ¿verdad? Entonces me ponían la resolución y además la apreciación. No, o mete una o mete la otra, ¿verdad? De hecho, es la misma incertidumbre. La apreciación aplica para instrumentos analógicos, ¿verdad? Porque es tomar la división de escala y realizar una apreciación al valor más cercano, subdividir en 2 o 4 o 5 partes, etc. Entonces yo le llamo apreciación, pero es la misma que resolución en un digital. Esa habría que incluirla. Podríamos incluir
el efecto paralaje, que ya les voy a explicar cómo se calcula. Podríamos incluir también la repetibilidad. La repetibilidad, esto es muy importante, se calcula sobre el error de indicación. Es decir, la repetibilidad no es que usted calcula una repetibilidad para la temperatura del sensor y otra para el patrón, no, porque son variables correlacionadas, sino que usted lo que hace es que calcula varios errores de indicación. A ver, me explico. Usted para cada punto de calibración, para cada medición, para cada iésima medición, digámoslo así, vamos a explicarlo aquí. Si usted realiza varias mediciones, digamos, este es el número de medición o el número de repetición. Usted va a realizar, por decir algo, 5 repeticiones. Va a hacerlas cada 5 minutos, cada minuto. No sé, usted va a hacer 5 repeticiones. En cada repetición, usted va a medir una temperatura del sensor. Entonces, tiene la temperatura del sensor 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿verdad? Y también va a medir la temperatura respectiva del patrón. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Podría haber corrección de columna emergente también, si usted quiere. Entonces mide la respectiva columna emergente. Pero supongamos que no hay, que aquí no hay corrección de columna saliente. Si hubiera, simplemente se hace el ajuste, no es complicado, pero se hace lo mismo. El asunto es que con esto usted calcula el error de indicación. ¿Ok? El error de indicación, como el gradiente no aporta, ¿verdad? Usted sabe que es la diferencia entre TS menos TP. Entonces usted calcula el error 1, que sería TS1 menos el valor del patrón en 1, en esta primera medición. Calcula el error 2 de forma similar, calcula el error tercero, pero va calculando los errores a partir de los valores de cada medición del sensor y del patrón. Entonces, temperatura del sensor 4 menos temperatura del patrón 4 y el 5, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esos errores, señores? Calculamos un promedio. Se calcula un promedio de los errores. Vamos a llamarlo promedio. Y se calcula una desviación estándar muestral. Y esa desviación estándar muestral la vamos a llamar S del error, ¿verdad? Esa S del error, pues aquí va a tener una cierta cantidad de grados de libertad, ¿verdad? ¿Cuántos? De 5 menos 1, que es 4, ¿verdad? Porque el N aquí vale 5. Esa sería, entonces, la incertidumbre que usted mete aquí por repetibilidad. La repetibilidad no es que usted calcula una repetibilidad para los valores de TS, otra repetibilidad para los valores de TP. No. Usted calcula una repetibilidad para el error de indicación, ¿verdad? Muy bien, usted podría, si tiene los datos, calcular también una incertidumbre por la depresión del cero, si usted realizó la prueba de depresión del cero. Si no, simplemente no la considera dentro de su método de calibración. Entonces, aquí mucho, señores, esto sé que sonará raro, pero muchos de los resultados van a depender de la metodología que usted emplea. Por eso cuando usted hace un informe, no solamente usted tiene que ver la respuesta, no solamente tienes que ver el resultado, tienes que ver bajo qué método fueron realizadas las mediciones, ¿verdad? En cuanto al patrón, va a depender un poco de la información que usted tenga aquí, ¿verdad? Va a depender un poco. El patrón podría ser que tenga una incertidumbre por calibración, podría ser que tenga incertidumbre por deriva, podría ser que tenga incertidumbre por el módulo, ¿verdad? Entonces, depende. Aquí va a depender, ¿verdad? Podría ser que haya incertidumbre por calibración o puede ser que no haya por calibración, sino por un error máximo, ¿verdad? O un error máximo. Puede ser que haya deriva, puede ser que haya una incertidumbre por el módulo de medida. El módulo es el sistema que yo estoy empleando para poder medir la resistencia o la tensión o lo que fuera, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo necesito tener conocimiento de quién es mi patrón para saber cuáles incertidumbres tengo que incorporar, ¿verdad? No les puedo decir cuáles son las que usted va a tener que incorporar siempre. En cuanto al gradiente, el gradiente incluye dos cosas. Una que es la estabilidad. Resulta que el baño isotérmico no es totalmente isotérmico. El hecho de que sea isotérmico es solamente una aproximación al modelo, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que aprender en este curso y que es importante para la vida es que todo lo que usted aprenda en ingeniería son ecuaciones, son modelos. No es la realidad. Un modelo es una aproximación de la realidad.
Y la estabilidad es una de esas cosas que nosotros hacemos para evitar que tengamos problemas en el modelo, ¿verdad? Porque al no poder ser totalmente estable, ¿sí? Necesitamos considerar una incertidumbre porque estamos usando un modelo estable en la calibración, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un gradiente de temperatura. Este gradiente de temperatura es un gradiente de temperatura temporal. Entonces uno puede realizar pruebas en el baño isotérmico para ver cuánto es esa estabilidad o fijarse en las especificaciones del fabricante. Usualmente, cuando usted quiere saber la incertidumbre por estabilidad, vamos a llamarla UT, se considera como un delta T medido convenientemente bajo un procedimiento en el que usted establece cuál es la estabilidad sobre raíz de 12 porque consideramos que sigue una distribución rectangular donde los límites inferior y superior me definen este cambio de temperatura, es decir, es una temperatura máxima menos una temperatura mínima. Eso es lo que yo estoy estableciendo como un gradiente. Este sería temporal. La estabilidad está asociada a un gradiente temporal. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo al caso anterior aquí, ¿verdad? También yo podría tener alguna incertidumbre por lo que llamamos uniformidad. Uniformidad. La uniformidad es una incertidumbre que puede llevar dos incertidumbres, ¿verdad? Y está más asociado con lo que es el gradiente espacial. Puede tener un gradiente vertical, que bueno, se le asigna usualmente una distribución rectangular, o puede tener también un gradiente horizontal. Entonces, ¿qué es esto del gradiente horizontal? Vamos a explicarlo un poco. El gradiente vertical es una diferencia de temperaturas que yo puedo tener cuando yo hago mediciones entre la parte inferior y superior del baño, y el horizontal cuando hago mediciones entre la parte pues, horizontal. Entonces vamos a explicarlo aquí. Si yo tengo mi baño isotérmico, voy a tratar de explicarlo de manera sencilla, práctica. Entonces, y este es mi nivel de inmersión dentro del baño, yo podría tener un gradiente debido a las variaciones horizontales que yo tenga dentro del baño. Esto me define a mí el delta T horizontal. Y el otro, debido a variaciones en la posición vertical. Tengo un gradiente vertical. Entonces, yo hago una caracterización de temperaturas en forma horizontal y luego en forma vertical en distintos puntos del baño. Y puedo obtener estos dos gradientes. Entonces, lo que yo llamo la incertidumbre por gradiente espacial incluye dos. Incluye el gradiente horizontal y el gradiente vertical. Entonces usted tiene que ver, ¿por qué le enseño todo esto? Porque usted cuando analiza un problema en metrología va a tener que saber cuáles son aquellas incertidumbres o aquellas desviaciones que usted tiene del modelo, ¿verdad? El trabajo de ingeniería, señores, no es solamente diseñar cosas, a veces hay que medir, a veces hay que ver si lo que yo estoy estableciendo en un diseño, en una propuesta, en una solución o en un proyecto coincide con la realidad y eso solo lo logro midiendo. Entonces hay que conocer cómo determinar este tipo de incertidumbres. Ahora, la incertidumbre por este gradiente espacial, vamos a llamarla delta T tau, por decir algo, va a incluir tanto la incertidumbre por el vertical como por el gradiente horizontal. Donde la incertidumbre por el gradiente vertical, pues evidentemente es un delta T de vertical entre raíz de 12, porque considero que sigue una distribución rectangular, y el horizontal, pues es mi gradiente horizontal entre raíz de 12. La incertidumbre, entonces, por el término del gradiente, que era el que valía 0 dentro de la función de medición, ¿se acuerdan? Entonces, yo tenía aquí un gradiente que valía 0, sí, valía 0, pero tiene una incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre que él tiene consiste básicamente en la sumatoria de la incertidumbre asociada al gradiente temporal y al gradiente espacial, ¿verdad? Tal vez aquí vamos a hacerlo así.
para ser más consistente con la notación, pongámosle al temporal una tau. Y al espacial pongámosle una E, ¿verdad? Para hacerlo más fácil de entender, me parece, ¿no? Entonces, este sería el espacial. Y entonces tengo el temporal y el espacial. Me parece que es más sugerente trabajarlo así, ¿verdad? Para que quede más práctico entenderlo. Y tal vez aquí entonces tengo estabilidad y uniformidad, ¿verdad? La estabilidad con tau, porque es el gradiente temporal, y el otro con E, que sería el espacial, ¿verdad? Que es el gradiente espacial, que es la sumatoria pues, de esas dos incertidumbres que tendríamos por ahí. Entonces, bueno, de esa manera usted calcula la incertidumbre por gradiente. Luego, cuando usted tenga todo eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular una incertidumbre, o sea, una incertidumbre estándar al error de indicación. Entonces, vamos a ver. La del error de indicación va a incluir la del sensor, ¿verdad? La del patrón, la de repetibilidad, que vea que esa va correlacionada, la de repetibilidad del error, y la del gradiente. Entonces aquí quiero hacer una anotación importante. La suma de todo esto me da la incertidumbre entonces del error de indicación. En este caso, que ya yo tenía una desviación estándar, la incertidumbre por repetibilidad, pongámoslo aquí en color negro, la incertidumbre estándar por repetibilidad, la vamos a trabajar como la desviación estándar entre la raíz de n. En este caso el n vale 5, ¿verdad? Entonces, es la forma en que uno la calcula y la introduce dentro de las incertidumbres. Calculamos los grados efectivos de libertad, ¿verdad? Y con ello se calcula la incertidumbre expandida y con él luego se reporta el error de indicación, ¿verdad? En cada punto sub i con su respectiva incertidumbre expandida. Y bueno, el proceso eso es, ¿verdad? Aquí tal vez el único detalle es, bueno, eso es si yo no tengo que aplicar corrección de columna emergente. ¿Cómo cambia la cosa si yo tengo que aplicar una corrección de columna emergente? ¿Verdad? ¿Cómo cambia la cosa si hay que aplicar corrección de columna emergente? Entonces veamos. Si hubiera que considerar la corrección de columna saliente, hay que calcular una incertidumbre asociada a la corrección de columna saliente, que involucraría todos sus términos respectivos, ¿verdad? Entonces, si usted aplica la ley de propagación de incertidumbre, eso implicaría, la columna emergente depende de gamma, depende de n, depende de la temperatura del patrón y depende de la temperatura de columna emergente. Entonces, aquí, como me lo decía una vez un profesor muy bueno que yo tuve, Gerardo Padilla, es cuadrado, ¿verdad? Uno no espere que todos los procedimientos en metrología le digan exactamente qué hacer paso a paso. No espere que el ejemplo que está resuelto en el libro que se explicó en clase sea exactamente igual al que le aparece usted en la práctica, en el examen, en la tarea, no. Usted hace un esfuerzo. Usted hace un esfuerzo por tratar de adaptar sus conceptos, porque los conceptos no cambian, el modelo. Entonces vamos a ver. Ustedes se acordarán que la corrección de columna saliente era definida como gamma por n por la temperatura del patrón menos la temperatura de columna saliente. Usted podría meter estas derivadas aquí y reacomodarlas, acomodarlas de una forma conveniente, ¿verdad? O sea, usted puede meter aquí, por ejemplo, la derivada parcial de KCS con gamma es n por este delta P. Con respecto a n sería gamma por el delta P. Con respecto a TP y a TCS son casi que igual, gamma por n, pero con signos opuestos, ¿verdad? Usted puede hacer eso, reacomodarlo y si usted, digamos, aplica esas derivadas parciales ahí, podrías obtener una expresión que me da a mí la incertidumbre relativa de la columna saliente. Repito, no es que usted aplica la ley de suma de incertidumbres relativas, no se puede aplicar aquí porque aquí hay una resta, ¿lo ven? Pero usted puede meter las derivadas respectivas dentro de esta expresión y aplicando un poquito de álgebra, usted puede demostrar lo siguiente. Lo puede encontrar ahí. Si ustedes quieren hacerlo, ¿verdad? Si no, pues aplican las derivadas
respectivas. Pero usted tiene el U de gamma entre gamma, que es la incertidumbre relativa del gamma, el U de n entre n, y acá lo que tenemos es la incertidumbre al cuadrado del patrón más la incertidumbre al cuadrado de la temperatura de columna saliente dividido entre la diferencia entre el patrón y la columna saliente. Entonces, si usted aplica esta relación, convenientemente ahí podrías calcular lo que es la incertidumbre relativa de la columna saliente, ¿verdad? Esa es una relación que les puede servir para reducir un poco el álgebra que tengan ustedes que aplicar, en caso que tengan que aplicar columna saliente. Ahora, volvamos aquí al diagrama, voy a marcarlo con verde. La columna saliente tendría que ser una rama más dentro del diagrama, donde usted tendría que meter incertidumbres, por ejemplo, asociadas al gamma. Entonces necesitas tener algún error que te digan, no sé, con una distribución rectangular. Necesitaría alguna incertidumbre asociada al n. También necesitas conocer información del error o algo que usted tenga al respecto. No necesariamente va a ser un error, la medición va a ser función de lo que usted tenga de como conocimiento de lo que quiera medir. Luego, aquí se vuelve interesante. Aquí habría que meter la incertidumbre de TP, pero sin incluir la repetibilidad necesariamente porque esta está incluida en otro lado, sino las incertidumbres de TP que usted ya sacó de esta rama. Entonces vamos a ponerle un asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Que van a ser las mismas incertidumbres que tenemos calculadas del otro lado para no tener que volver a incluirlas. Ustedes pueden hacer eso en un diagrama, ¿verdad? Y luego las temperaturas asociadas a la columna saliente. Que bueno, ahí depende de lo que usted quiera hacer. Y depende, puede ser que haya una incertidumbre por calibración, puede ser que haya una deriva, puede ser que haya un módulo, puede ser dependiendo del tipo de termómetro que usted esté empleando para medir esa columna saliente. Entonces no les puedo decir cuáles incluir, porque va a depender de cómo usted diseñe su calibración. Pero entonces habría que incluir esas 4 dentro de la columna saliente. Y en todo caso, igualmente, cuando usted calcula aquí el error habría que calcularlo un poco distinto. Porque el error tendría que ser la temperatura del sensor más la columna saliente menos el valor del patrón. ¿Ves? Y entonces eso implica que aquí, por ejemplo, haya que utilizar en el error 1 la temperatura 1 del sensor, la corrección de columna saliente 1 y la temperatura del patrón en 1. Pero para determinar esta columna saliente 1, este valor de aquí, usted necesita probablemente la temperatura del patrón en 1 y necesita la temperatura de la columna saliente en 1. Entonces aquí nos vamos a tener que ver obligados a introducir una columna que sea la temperatura de la columna saliente 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Para que usted pueda calcular los respectivos errores. Estos errores se vuelven a calcular para cada punto, ¿verdad? Y volvemos a calcular el error y la respectiva incertidumbre por repetibilidad. Es decir, el único cambio es que hay que añadir ese término con los cuidados respectivos, introduciendo en este caso la temperatura de columna saliente para poder tener de toda la cantidad de datos necesarias y tratado estadísticamente de forma adecuada. Esa es la forma entonces en que uno trabajaría la calibración del termómetro si tuvieras corrección de columna emergente, ¿verdad? Otro punto importante es el efecto paralaje. Para eso quiero mostrarles este termómetro. Vamos a ver este termómetro de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a observarlo. Vamos a calcularle el efecto paralaje a un termómetro como este. Entonces ya vimos el termómetro. El termómetro se extiende de menos 10 aproximadamente. Si usted es estricto es menos 12, ¿lo ve? Porque tiene 2 rayitas después del 10 abajo. De menos 12 hasta 152. ¿Ok? De menos 12 hasta 152. Entonces, eso es el primer punto, ¿verdad? Eso significa que usted resta 152 menos 12, le da el rango, el intervalo total de medida del termómetro, que sería 164. 164 grados Celsius. Ese es el intervalo de medida de
termómetro, es decir, hay 164 divisiones de escala a lo largo de todo el termómetro. Si usted las ve con cuidado, las divisiones de escala cercanas a -10 son un poquito, digamos, están más juntas, más unidas entre sí que las divisiones de escala cerca de 150. Como lo que vamos a hacer es una estimación de incertidumbre, vamos a tomar un modelo. Los modelos, vuelvo a decirlo, son aproximaciones de la realidad, no son la realidad. ¿Y por qué los utilizamos? ¿Por qué no utilizamos algo más fino? Bueno, porque los modelos tienen que ser suficientemente sencillos para que usted no se equivoque, pero suficientemente precisos para que te puedan decir de manera precisa algo sobre la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que medir es un arte, no es simplemente un proceso técnico, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo determinamos el espacio promedio que hay entre dos de estas divisiones de escala? No sé, ¿a quién se le ocurriría un método? Tal vez a alguno de ustedes se le puede ocurrir un método sencillo para determinar cuánto es la distancia entre dos divisiones de escala consecutivas. ¿Cómo lo harían ustedes, señores o señoritas? ¿Qué emplearían? ¿Cómo lo harían? ¿Cuál sería el método más sencillo? Usamos una regla. Midamos la longitud de la escala y analicemos, suponiendo que todas tienen más o menos el mismo tamaño, cuánto es la distancia promedio entre divisiones de escala consecutivas. Entonces, por aquí me traje una regla, ¿verdad? Esta regla que está aquí está en milímetros. Entonces, lo que hacemos es medir, ¿verdad? Y hacemos un esfuerzo para medir, por lo menos hasta donde se pueda. Y esto lo que nos indica es que toda la escala tiene 163 milímetros. Voy a ver si les puedo mostrar aquí. Esto no hace falta que sea con muchas cifras significativas, ¿verdad? Es una medición que tenga pues una precisión adecuada, ¿verdad? Ajustamos aquí, en esta parte, la escala superior, cercana al 0. Y el otro lado, pues contraluz. Entonces, la escala llega hasta aquí. Y ahí pues puedo estimar que son 167. Ahí se ve aproximadamente. Si alguien me dio 168, si alguien me dio 165, si alguien me dio 170, no se va a acabar el mundo porque esto es una incertidumbre, no es la medida en sí, pero aproximadamente por ahí está. 167, 168. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente, 168 milímetros. 168 milímetros. Entonces, vamos a calcular el efecto paralaje de este termómetro. La incertidumbre por efecto paralaje. Y es bueno, chicos, que ustedes cuando ponen una solución, escriban el modelo. ¿Cómo escribimos el modelo? De una manera muy sencilla. Podemos hacerlo así. Puede agarrar su termómetro, digamos horizontalmente, para que lo entiendan. Vamos a dibujar aquí una escala esquemática, ¿verdad? No es que esta sea la realidad, ¿verdad? No, esquemática. De -12 hasta 152 grados Celsius. De tal manera que la longitud completa son 168 milímetros.
Como le digo, si puso 170 o puso 165, eso no va a ser un desplome. Usted hace su mejor esfuerzo y usted sabe que en esa misma escala, la cantidad de grados Celsius que hay es 164. Aquí hay una sutileza, chicos. Hay una sutileza. Y es que, digamos, estamos midiendo, a ver, tal vez como es muy obvio, no nos damos cuenta, pero en un termómetro de líquido en vidrio lo estamos usando tipo regla, estamos asociando una temperatura como si fuera un valor en una regla de distancia, y la temperatura no es una distancia. Lo que pasa es que es por la forma constructiva del termómetro estamos asociándolo a una distancia porque hay un fenómeno de expansión térmica, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Más o menos ustedes saben que hay un espacio entre divisiones de escala promedio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el espacio promedio entre divisiones de escala, entre dos divisiones de escala consecutivas, o sea, una sola. Cuando digo dos consecutivas es de una a la otra, no es que son dos. Una vez lo pregunté en el examen y me multiplicaron por dos, no. Es entre dos divisiones de escala consecutivas, es el tamaño de una división de escala, ¿verdad? Es decir, entre un valor y el siguiente de la división de escala del termómetro, podríamos calcularlo, espacio promedio entre divisiones de escala, vámonos así, sería los 168 milímetros dividido entre 164 grados Celsius. Eso lo vamos a dividir. Eso nos da, como la primera cifra es 1, vamos a utilizar 4 cifras significativas. Y ven, ustedes tienen un factor de milímetros por grado Celsius. Aproximadamente en la práctica los termómetros tienen 1 milímetro por grado Celsius aproximadamente de la prueba. Vamos a las 4 cifras significativas para hacer una estimación pues ahí adecuada. Ese es el espacio promedio entre divisiones de escala. Ahora sí, ¿cómo vamos a calcular el efecto paralaje? Bueno, otro dato que vamos a necesitar, y les voy a mostrar por aquí, es que necesitamos a este termómetro medirle un espesor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo medirle el espesor? Bueno, ustedes podrían pensar un poco de con un vernier, sería tal vez lo más fácil, ¿verdad? Entonces yo por aquí me traje un vernier digital, lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Y con este vernier digital yo puedo medir el espesor del termómetro. Ahora, es interesante, vamos a ver si ustedes lo logran ver. Ahí está, 602, ¿verdad? Voy a colocarme en una posición más. Ahí está, ¿verdad? 602. Si ustedes le dan vuelta, 603. Si le cambian, ¿verdad? 605. Bueno, vamos a usar algún valor. Si alguien quiere usar 6 milímetros, puede hacerlo. Yo voy a usar 602, que fue los valores que yo considero que los que rondó mi medición. Entonces vamos a emplear un espesor del termómetro de 602 y vamos a suponer que el termómetro es redondo, lo cual no siempre es obvio. Chicos, estos termómetros no son totalmente redondos, pero es una aproximación, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el termómetro es redondo. Eso, como les digo, no es obvio, pero vamos a suponer. Entonces, construyamos el modelo para el efecto paralaje. Usted va a tomar el termómetro. Usted tiene que encontrarle una lógica al efecto paralaje. ¿Por qué va a haber un efecto paralaje en un termómetro? Bueno, el termómetro tiene un espesor. Vamos a suponer entonces ese espesor como 6,02 milímetros. Va a haber una columna. Entonces probablemente aquí venga lo bueno, ¿verdad? Ya que esto es solo construcción del modelo, ¿verdad? Hay una escala, obviamente, ¿verdad? No la voy a dibujar, pero ¿de dónde viene el efecto paralaje? Del hecho
de que yo tengo una proyección horizontal sobre la que yo quiero hacer mi medición. Pero tengo el problema de que la distancia a la que yo estoy ubicado, vamos a llamarla L, no es cero, sino que yo tengo una percepción óptica con respecto al termómetro. Si yo coloco el termómetro enfrente mío, siempre voy a tener un error de paralaje sobre el plano vertical, ¿verdad? Entonces hay que hacer algunas suposiciones y necesitas alguna información. Una información es, por ejemplo, suponer que estos son 300 milímetros, que usted se coloca, digamos, a 300 milímetros, y que pueda haber una desviación del ángulo óptico. Esa desviación puede ser en grados o puede ser una longitud que usted establezca. ¿Cuánto es esa longitud? No hay una norma que te lo diga. Depende un poco de la realidad del instrumento de medida, pero podemos suponer un valor. Yo puedo suponer que, digamos, mi variación no va a ser posiblemente de más de 4 centímetros o 3 centímetros, ¿verdad? O sea, yo no me voy, dependiendo también de si uso lentes o no, ¿verdad? Pero si yo voy a colocarme horizontalmente, puede ser que me coloque un poquito más arriba o un poquito más abajo. Podríamos suponer 4 centímetros, 40 milímetros. Esto es información que usted tiene que ir especulando un poco de manera razonable, ¿verdad? Y el efecto paralaje, ¿dónde se presenta, señores y señoritas? Se presenta aquí. Ahí es donde se presenta el efecto paralaje, ¿lo ven? Ahí es donde está el efecto paralaje. Entonces, si usted ve la distancia que hay acá, es E entre 2, es la mitad del espesor del termómetro. Entonces, usted puede aplicar el teorema de Tales y decir, bueno, E entre 2, que sería el lado horizontal, es proporcional a P en este triángulo, ¿verdad? Como del otro lado L es proporcional a H y despejar de ahí el valor de P. Y decir que P es H por E dividido entre 2 por L. Y ahí tengo todos los valores respectivos de cada una de las medidas. Ahora, esto me va a dar un error de paralaje en milímetros, ¿de acuerdo? Ven que aquí les advierto para que no cometan este error en los exámenes. Entonces agarran ese valor y lo dividen entre raíz de 3 y ya lo cargan a grados Celsius. No, eso es un error feo, o sea, eso es un error grueso, ¿verdad? Eso significa que si usted no sabe lo que está calculando, para mí eso es un error grueso. Si usted ve esto, H está en milímetros, E está en milímetros, L está en milímetros, el resultado de P está en milímetros, no está en grados Celsius. ¿Cómo lo convierto a grados Celsius? A partir de este gradiente que yo tengo aquí. ¿Ves? Ese gradiente me permite a mí convertirlo a grados Celsius. Muy bien. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, la división de escala, de este termómetro es de 1 grado Celsius. Aquí lo tengo, ya lo vimos. Y que la diferencia, digamos, el delta L entre dos divisiones de escala consecutiva es de 1, que lo hemos calculado, 0,24. Más o menos 1 milímetro. ¿Está bien? Con esa información ya yo puedo calcular el efecto paralaje, porque entonces el error por efecto paralaje, lo podríamos calcular como tomar el valor de P, que obtuve en milímetros, y multiplicarlo por el gradiente, que es la división de escala entre ese delta L, que ya yo lo tengo acá, ¿verdad? Esta relación de D y delta L, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo, digamos, el valor del P que tengo aquí, que es H entre 2L, y además multiplico por esto, me va a quedar H por E por D entre 2 por L por delta L. Y ahora eso sí, se cancelan las unidades en milímetros y me queda en grados Celsius. Entonces, ahora sustituyamos. ¿Cuánto habíamos supuesto que era el H? 40 milímetros. Escriban las unidades, aunque les dé pereza, no importa. ¿Cuánto supusimos que es el E? Bueno, como yo estoy trabajando 6,02, dejémoslo en 6,02. Si alguien quiere, puede usar solo 6. La división de escala es de 1 grado Celsius, 2 multiplicado por el valor del L, que eran 300 milímetros,
y el delta L, que es el tamaño de la división de escala, es de 1,024. Vea que aquí la división de escala es de 1 grado Celsius, pero no necesariamente es en todos los casos igual, ¿verdad? Ustedes tienen que ir viendo, hay termómetros donde la división de escala puede ser de 5 grados, de 2 grados, de 0,2 grados incluso, ¿verdad? Entonces esto sería 40 por 602 por 1 dividido entre 2 por 300 por 1.024. Entonces, esto me da 0.392 grados Celsius. Usen 3 cifras significativas en sus resultados intermedios para que no tengan problemas de precisión, ¿verdad? O sea, no hagan redondeos tan bruscos. Esto es metrología, ¿verdad? La incertidumbre estándar, ¿verdad? Por efecto paralaje, la incertidumbre estándar. Por efecto paralaje, ¿cómo la podemos determinar? Bueno, la podemos determinar como tomar este valor y dividirlo entre raíz de 3 porque vamos a suponer que sigue una distribución rectangular. ¿Sí? Entonces divido esto entre raíz de 3. Me da 0,226 grados Celsius. ¿Cómo sé yo? Eso es una buena pregunta. Si esto es relevante o no es relevante. Cuando usted tenga una incertidumbre, tenemos que ver si es relevante o no, ¿verdad? Bueno, comparémosla con la incertidumbre de la resolución del instrumento, ¿verdad? Y ahí podemos ver, cuando una incertidumbre es menor que la tercera parte de la incertidumbre estándar combinada, podríamos decir que ya es despreciable. Como no tengo la incertidumbre estándar combinada, pensemos que la incertidumbre por resolución puede parecerse a la incertidumbre estándar combinada. Puede ser que es un poquito mayor, pero nos da por lo menos un punto de referencia para dignificar si esto es importante o no. Entonces, si yo, digamos, calculara la incertidumbre por apreciación, como les decía, en el documento se habla de distribución triangular, nosotros no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo como una rectangular, sería la división de escala entre raíz de 12, porque yo solo puedo apreciar o 2 divisiones de escala o la que está en medio, y yo sé que es de 1 grado Celsius entre raíz de 12, porque la división de escala es de 1 grado Celsius, entonces me voy a dar cuenta de que esto es 0,289. ¿Qué pasa? Que anda en el orden de magnitud, o sea, el efecto paralaje anda en el mismo orden de magnitud, tienen el mismo orden de magnitud, tienen valores o magnitudes similares, entonces no podemos despreciar. Ahora, viene el otro asunto. En metrología, a veces el problema no es calcular. Yo sé que puede ser que para ustedes el cálculo puede ser lo más importante. Es ver si usted puede reducir esa incertidumbre. ¿Cuál? Bueno, la apreciación, tendrías que tener una lupa de amplificación o un sistema de visión. Pero el efecto paralaje, bueno, ese es un problema abierto, ¿verdad? En el material que yo les dejé un ejemplo detallado de lo que es la calibración de un termómetro, ¿verdad? Cuando se usa, tengo que hacerle algunas correcciones, voy a hacerlo de una vez para que después no digan que no me di cuenta. Aquí yo tengo un error en el uso del SI, voy a marcarlo. Entonces esto lo voy a corregir en la próxima versión, ¿verdad? Aquí tengo un error en el SI, no sé si lo lograron ver aquí. Ahora sí, no sé si se escuchó, pero aquí tenemos problemas con el uso del sistema internacional, ¿verdad? Y entonces eso yo lo voy a corregir, pero espero enviarles la versión ya corregida en la tarde. Luego aquí yo les puse esto, chicos, pero esto ya esto no se hace. Esto de la distribución triangular es una práctica que tuvo su fama en los años 90, a principios del 2000. El Centro Nacional de Metrología de México la usaba, pero ustedes tienen que irse un poquito a analizar el conocimiento. Yo posiblemente cometí ese error, como en muchos lugares se utilizaba la distribución triangular, sobre todo en metrología química, en temperatura, entonces yo le incorporé a este documento, pero ya eso no se usa, ¿verdad? Ya eso no se usa, es una práctica que ya se ha ido desalentando, la distribución triangular se deja más para baños marías, para otro tipo de cosas, y prefiero que estandaricemos lo que es la distribución rectangular. Entonces esto lo voy a eliminar. Lo demás del documento anda bien, ¿verdad? Y yo les explico lo que es el efecto paralaje. Tal vez me hizo falta una figura de un termómetro explicando un poquito más esto, pero ya lo vimos ahí en clase.
El cálculo, digamos, del error de indicación, tal como les expliqué, no es que se calcula una repetibilidad para el termómetro sensor y otra para el patrón, sino que se calcula una repetibilidad del error, la depresión del cero, ¿verdad? Cómo se calcula, y bueno, algunos ejemplos por ahí para que ustedes lo estudien, ¿verdad? Cuando usted, digamos, trabaja en unidades de grados Celsius muy pequeñas, no se dice miligrados Celsius, se dice milikelvin, ¿verdad? Entonces eso es, esta P es un error mío, ahí la voy a quitar ahora, en el documento final. Les explico un poco qué es lo de los gradientes, cómo se estiman, cómo se calculan, ¿verdad? Y les doy también ahí un ejemplo, el número 8, para cálculo de la columna emergente con su respectiva incertidumbre estándar, cómo se reporta, ¿verdad? Tengan cuidado que siempre las incertidumbres, cuando no se diga nada, se reportan con dos cifras significativas y en consistencia decimal con el mensurando. Eso es importante. Si usted no tiene consistencia, anula su respuesta. Una respuesta que no tenga consistencia decimal se considera totalmente incorrecta, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Entonces, les dejo eso por ahí para que ustedes lo estudien, ¿verdad? Ese es el material de apoyo, entonces, para lo que es calibración de termómetros. En esto hay muchas cosas que uno podría discutir, digamos, y este, bueno, es otro nivel en metrología, digamos, si los métodos que estamos utilizando para calibrar un termómetro son o no son adecuados. ¿Por qué en un termómetro no se realiza prueba de repetibilidad? ¿Por qué en un vernier sí? ¿Por qué en otros instrumentos de medida sí? Pero ¿por qué en un termómetro no? Solo se realiza prueba de error de indicación y tal vez la depresión del cero. Mucho puede ser un tema de costo, chicos. Usted hace pruebas de estabilidad y la toma como una repetibilidad. Es decir, yo llevo el termómetro, por ejemplo, este termómetro que yo tengo aquí, que estuvimos viendo de la clase de hoy. Este termómetro yo, digamos, quiero calibrarlo, entonces yo puedo empezar a calibrarlo en -10, luego puedo calibrar en 0 y puedo irme de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y algún valiente en 150. No lo lleve a 152, llévelo a 150. ¿Verdad? Igual aquí no lo vas a llevar a -12, eso es un poco extremo, déjalo en -10. Pero usted, ¿cómo realizaría repetibilidad? Habría que realizar esa calibración varias veces. ¿Verdad? Entonces eso sí implica mucho esfuerzo, porque solo realizar la calibración en un ascenso, dice, toma aquí 2 horas o más, ¿verdad? El baño que nosotros tenemos es un baño que realmente estabiliza muy rápido, pero eso implica que ya se fueron 2 horas solo en hacer una repetición, y si usted necesita calibrar un termómetro y quiere hacer 5 veces repetibilidad, no le alcanza un día entero para calibrar un termómetro. Y eso hace que sea inviable, ¿verdad? Un termómetro, no sé si ustedes tienen idea cuánto cuesta, ¿verdad? Un termómetro de estos es barato, lo pueden comprar ahí, por ejemplo, Diprolab, Audrain y Jiménez, alguno de esos lugares. También como ingenieros tenemos que conocer nuestros proveedores de equipos y servicios, ¿verdad? No puede usted hacer ingeniería. Yo soy de los que piensan que no puede hacer usted ingeniería solamente diciendo un cliente X, no. Es bueno que usted sepa cómo está el mercado. Entonces, digamos, usted llega y lo compra, le puede costar $20. Rico. 20, $30, un termómetro es barato. El termómetro es realmente barato. ¿Cuánto le cuesta la calibración? Pues una calibración básica de 4 puntos le puede costar $100. Sale más cara la calibración que el termómetro, ¿verdad? Eso pasa en cronómetros también, eso pasa en termómetros, eso pasa que muchas veces la calibración es más cara que el termómetro en sí. Antes se creía que usted lo que tenía que hacer era comprar un termómetro calibrado. Entonces yo llego, compro el termómetro calibrado, lo uso, luego lo boto y me compro otro calibrado. Esa práctica, que es un poco mediocre, me parece un poco mediocre, económicamente puede ser que resulte, pero tiene un problema, que como no hemos recalibrado el termómetro o no le hago ningún otro, digamos, tipo digamos, de control, si no le hago ningún tipo de control, no tengo idea de cuánto la deriva instrumental. Entonces, no está mal hacer eso, usted puede botar el equipo y comprarse otro, ¿verdad? O no sé, lo desecha y se lo regala ahí a su hijo, no sé, su sobrino ahí para que juegue y se enamore de la metrología, ¿verdad? No sé, como quiera. Pero lo ideal sería que usted pudiera tener controles sobre ese instrumento. Si usted está usando ese instrumento durante un año, lo puede recalibrar. Si sigue funcionando, usted tiene toda la historia de él. Lo ha estado utilizando, puedes garantizar que está bien. Si usted llega y lo compra, lo cambia por uno nuevo, no sabes cómo viene tu nuevo termómetro. En metrología no necesariamente los equipos nuevos son mejores.
¿verdad? Hay de todo. Aquí nos ha pasado de todo. Se han comprado multímetros que a veces sirven y a veces no sirven, termómetros buenos, termómetros malos, termómetros que funcionan bien en un rango y en otro rango no funcionan, pero precisamente esa es la función de hacer metrología, ¿verdad? Lo otro que quiero mostrarles en lo que nos queda de la lección, quería hablar un poco, es de lo que son los instrumentos de medida de los RTDs, que yo pienso que algo hablamos la vez pasada, pero pienso que eso quedó un poco por encima. Entonces yo creo que vale la pena que lo ampliemos un poco. Y bueno, quisiera que habláramos entonces un poquito de lo que son los termómetros de resistencia RTD, los detectores RTD, vamos a ponerlos. Detectores de temperatura por resistencia, ¿verdad? Recordemos que era un RTD. Un RTD básicamente es una resistencia que uno podía ajustar, que es una resistencia que depende de la temperatura, ¿verdad? Que uno puede ajustar en una temperatura de referencia, que usualmente son 0 grados Celsius, y que podríamos linealizar a través de una relación que tiene esta forma, ¿verdad? Donde usualmente el R sub 0 es la resistencia a la temperatura T sub 0, ¿verdad? Entonces, si es 0 grados Celsius, es la resistencia cuando tiene 0 grados Celsius, ¿verdad? Los RTDs, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, conceptual, son termómetros donde esta relación permanece lo muy lineal. O sea, si usted grafica el R entre R sub 0, lo que vamos a tener aquí son, digamos, una serie de curvas, por ejemplo, para cada alfa. El alfa es lo que se llama aquí coeficiente de la RTD, es el coeficiente de la RTD y va a cambiar dependiendo del tipo de termómetro. Entre más bajo sea el valor de alfa, mejor es el termómetro. El platino, por ejemplo, tiene un valor de esa pendiente, de la pendiente alfa, ¿verdad?, que ya está normado, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver, el platino tiene, digamos, dos tipos de valores nominales de alfa, de acuerdo con una recomendación que se llama la Recomendación Internacional de la OIML, que es la R84. Entonces, el valor del alfa tiene dos valores nominales. Puede valer 0,00391 grados Celsius menos 1 o 0,00385 grados Celsius menos 1. Ustedes podrían decir que la diferencia no es mucha, pero sí tiene un poquito de diferencia. Este de 385 me permite un poquito más de precisión porque tiene una pendiente menor. Entonces hay tres tipos de clases ahí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un poquito una clase que se llama AA, que son los termómetros de platino utilizados en laboratorio usualmente, clase A y clase B. Luego tenemos acá, dentro del otro tipo, y más clases, la A, la B, la C y la D. Entonces siempre hay una clase de exactitud, dependiendo del valor de alfa que tengamos, y la clase de exactitud va a estar en función de las tolerancias que nosotros le dejemos a nuestra instrumentación. Ahora, estos instrumentos son ajustados con un valor en una temperatura específica, digamos. En este eje lo que tengo aquí es temperatura. Y siempre se mide en grados Celsius, no en Kelvin, siempre en grados Celsius, curiosamente, ¿verdad? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un punto que es la temperatura en 0 grados Celsius, y en ese punto, y el R es igual al R sub 0. Por lo tanto, esto es 1. ¿Por qué? Porque en ese punto el R es igual al R sub 0 y lo que estoy graficando es la relación de R entre R sub 0. Ahora, ¿yo podría tener otros termómetros? Sí, podríamos tener termómetros de cobre, por ejemplo. El termómetro de cobre tiene una pendiente un poquito mayor, ¿verdad? En el caso del cobre, vamos a escribirlo por aquí, usted tiene valores de ese coeficiente que pueden ser de 0,00426 o de 0,00428. No hay mucha diferencia, ¿verdad?, en el cobre, ¿verdad? Vean que las pendientes son un poquito mayores que en el platino, por eso no es tan preciso el cobre, ¿verdad? En el cobre usted puede tener clases B y C, ¿verdad? B y C. No hay clase A ni clase AA. Entonces, si usted tiene aplicaciones donde no es tan crítica su precisión, podrías utilizar este tipo de termómetros. Y también, pongámoslo en color rojo, no porque sea más importante, sino para poder distinguirlo, tenemos los de níquel. El níquel no es tan lineal. Hay una parte en que es lineal y luego se rompe la linealidad, pero bueno,
Vamos a suponer que en algún intervalo es lineal. El níquel tiene un valor, digamos, de alfa que anda en 0,00617 grados Celsius, el valor -1, valor nominal, y solo se tienen en clase C. No es posible tener clases más finas porque no son termómetros tan precisos, ¿verdad? Entonces, los termómetros más precisos que tenemos para efectos de patrón son los de platino. Por eso se emplean termómetros de resistencia de platino. Los termómetros de resistencia de platino, ¿qué son? Bueno, son circuitos en sí. Son circuitos y hay varios tipos de formas para ese circuito, ¿verdad? De hecho, hay 3 tipos de termómetros que nosotros vamos a utilizar en las RTDs, ¿verdad? En las RTDs hay RTDs de 2 hilos, de 3 hilos y de 4 hilos. Entonces, mi intención es hablar un poco de eso, porque yo creo que ese es un tema importante. A ver, ¿qué es una RTD de 2 hilos? Primero, tratemos de entender qué significa eso. Una RTD es una resistencia, ¿verdad? Es una resistencia que es función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, esta resistencia, yo para poder medir esa resistencia necesito colocarle conductores de alguna manera. Yo no puedo, o sea, es imposible medir una resistencia si usted no coloca conductores en los bordes. Esos conductores aportan alguna resistencia, tal vez mínima, pero aportan algo, es mínima. Yo voy a representar la resistencia de esos conductores, estos son los conductores como R1 y R2. Estos serían los conductores. Uno aquí y otro aquí. Conductores. Entonces, si yo quiero medir resistencia, yo llego y coloco en estos bordes y mido la resistencia. ¿Qué coloco? Pues un galvanómetro que hace pasar una corriente específica ahí, mide una tensión y con eso determina la resistencia. Pero entonces tenemos un problema, que la resistencia que yo estoy midiendo, la resistencia medida, no es realmente la resistencia del termómetro, es la resistencia más la resistencia de los 2 conductores que utilizasen los 2 bornes, R1 y R2. Entonces, este es un sistema de 2 hilos. Un sistema de 2 hilos es un sistema donde usted la resistencia que cambia con la temperatura le coloca 2 conductores y mide una resistencia que incluye a esos 2 conductores, lo cual es un problema, porque no me da una medición tan precisa de la temperatura. Esto, evidentemente, introducen un error. Voy a ponerlo en rojo aquí, en verde. Introducen un error en la medición, pero no podemos quitarlos. Con esta tecnología al menos no. Si yo quisiera un termómetro un poco más preciso, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo los RTDs de 3 hilos. ¿Cómo funciona un RTD de 3 hilos? Vamos a ver si lo explicamos. Aquí la cosa es un poquito más creativa. Toma en cuenta que de esto se le tuvo que haber ocurrido a un ingeniero, ¿verdad? Es el más común de todos los RTDs que hay y funciona, vamos a ponerlo por aquí, este es el más común, y funciona con algo que nosotros hemos denominado el puente de Wheatstone. A este tipo de termómetros RTD se le llama también circuitos de Calendar Griffiths, porque ellos fueron los que lo diseñaron. Eso es el DRT de 3 hilos. Pero bueno, ¿en qué consiste? Yo tengo la resistencia igual, que es función de la temperatura. Yo voy a tener aquí un conductor R1, una resistencia R1, y el mismo conductor R2. Pero yo voy a hacer algo. Voy a añadir aquí un tercer conductor R3. De tal manera que yo aquí tengo opciones para medir resistencia. Digamos, si yo me conecto a medir, digamos, resistencia entre estos 2 bornes, y mido un valor ahí de resistencia. Pero también podría medirla aquí, ¿verdad? Entre estos 2. Entre R2 y R3, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, ¿para qué? Bueno, este circuito pide una condición. Hay una condición para que este circuito de 3 hilos de Calendar Griffiths sea útil desde el punto de vista de ingeniería. Y es que las resistencias de los conductores tienen que ser iguales, ¿verdad? No es un requisito descabellado. Usted podría conseguirse conductores que tengan la misma resistencia, caracterizarlos y hacer el ajuste, ¿verdad? Usted hace un esfuercito, haces un esfuerzo y lo puedes lograr, de tal manera que los 3 tengan la misma resistencia R.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted mide la resistencia aquí, usted primero va a colocar, o sea, a realizar una medición entre R2 y R3. ¿Cómo? Usted llega, introduce una pequeña corriente que pase por aquí, y entonces con esa pequeña corriente que usted está pasando por ahí, mide la tensión y puede determinar el valor de esa resistencia. De tal manera que el valor de la resistencia que usted mida aquí, y como estos dos van a ser iguales, R2 más R3, y va a ser 2R, ¿verdad? Entonces ya usted conoce el valor de esa resistencia 2R. Luego, este mismo proceso que hiciste aquí lo vamos a hacer entre R2 y R1. Usted hace pasar una pequeña corriente por acá, mide la resistencia. ¿Y cómo la mide? Bueno, ahí pasa la corriente, mide la tensión y con la tensión usted despeja la resistencia, pero aquí lo que está midiendo es la resistencia de la RTD más el valor del R1 más el valor del R2, ¿verdad? Porque están midiendo en serie esto. Que usted lo que sabe es que esto es el RT más 2R porque las resistencias de los conductores son iguales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Teniendo esta información, usted va a agarrar la medición de la segunda resistencia, esta, y le va a restar el valor de la primera resistencia que usted había tenido. Entonces, eso le permite cancelar y vas a obtener el valor equilibrado del RT sin tener que incluir los conductores, sin incluir la resistencia de los conductores. Ese es el principio de medida bajo el cual funciona este sistema. El sistema de Callendar-Griffiths requiere que usted realice dos mediciones de resistencia, que luego las reste y esa resta es la que te da la resistencia entonces medida. Esta sería la resistencia medida. Y vean que esta resistencia medida, pues obviamente es más precisa que simplemente utilizar un sistema de dos hilos, ¿verdad? Donde la medición usted la hace directa y no te estás quitando los conductores, ¿verdad? Ese sistema es el más común. Sin embargo, hay un tercer sistema, este lo menciono por acá, es el RTD de 4 hilos. El RTD de 4 hilos es lo que llamamos, se conoce también como el puente de Müller. Ven que estar metido en temperatura es conocer también de resistencias, ¿verdad? Eso es un tema ahí interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver, empecemos por dibujar acá nuestra resistencia que cambia con la temperatura. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí el conductor R1, un borne, y a un conductor aquí que le voy a poner por nombre R4. Además voy a colocar un hilo aquí en esta terminal y le coloco un conductor R2 y aquí un R3. No hace falta en este de 4 hilos que digamos, los conductores tengan el mismo valor de resistencia. No hace falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es alimentar con una fuente, una FEMA ahí, y una corriente entre estas dos terminales. De tal manera que la corriente viaje por ahí y regrese por acá, ¿verdad? ¿Qué pasa en R2 y R3? En R2 y R3 no fluye corriente. ¿Por qué no fluye corriente? Porque son parte del mismo terminal del RT. Entonces yo puedo decir que estoy midiendo una resistencia que incluye R1 y R4. Entonces, bueno, no he ganado absolutamente nada. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con R2 y R3? R2 y R3 van a estar conectados a un voltímetro de alta impedancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese voltímetro de alta impedancia? Yo lo que hago es que mido la tensión que yo puedo tener entre estos dos terminales. Vamos a ver. Mido la tensión que yo obtengo entre estos dos terminales. ¿Y cómo la mido? Midiendo la tensión en estos bornes, que es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque como aquí no está fluyendo una corriente neta, digamos, como el voltímetro que estoy utilizando tiene tanta impedancia, no va a haber una corriente que pase por ese voltímetro. Entonces yo estoy midiendo aquí la misma tensión que yo tendría en los bornes. Entonces no mido, o sea, el V no mide igual que E, definitivamente no mide lo mismo. Yo lo que voy a hacer es decir que la resistencia en función de temperatura que yo quiero medir es esta tensión V dividida entre la corriente
que está pasando generada por la batería E, ¿okay? Que es esta corriente I que está por acá, que es la que fluye por todo el circuito. Entonces, la batería lo que hace es producir la corriente, pero el voltímetro de alta tensión lo que me hace es medir la tensión en las terminales de la resistencia. Este sistema es probablemente el sistema más caro, pero el sistema más preciso para medir temperatura. Esos son los RTD de 4 hilos. Cada uno requiere módulos diferentes. La conexión no es difícil, pero el módulo que te permita medir esto sí es un módulo muchísimo más caro y se utiliza solo en aplicaciones de alto nivel de exactitud. ¿Está bien con eso, chicos? Termino con un comentario que me parece también importante. Este método que vimos aquí, ¿verdad? Que es precisamente para las RTDs, es muy similar al que utilizan los termistores que hemos hablado la vez pasada. Los termistores también son sistemas que funcionan, digamos, utilizando corriente y funcionan con resistencia, ¿verdad? Los termistores, vamos a hacer por aquí, los termistores en general, la característica que tienen es que si usted analiza el comportamiento, como hemos dicho la vez pasada, digamos, de su relación de resistencias con la temperatura, ¿verdad? Pueden haber de coeficiente negativo, esto se llamaban los termistores de coeficiente negativo, o pueden haber también de coeficiente positivo. No son muy lineales, ¿verdad? Son termistores de coeficiente positivo. Si usted lo comparara ahí con un RTD, probablemente el RTD sería totalmente lineal, ¿verdad? Pero estos son termistores, ¿verdad? Entonces el termistor, a veces lo que pasa es que reduce su resistencia con el aumento de temperatura, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos es que la resistencia va a depender de una, digamos, temperatura de referencia por un E a la beta de 1 entre T y 1 entre T sub 0. Igual, digamos, necesita de una temperatura de referencia. El R sub 0 es básicamente el R a una temperatura de referencia que usted puede definirla, 0 o 25 grados Celsius, ¿verdad? Y por analogía con RTDs, con los RTDs, el valor del coeficiente alfa de un termistor usted lo puede determinar. Es 1 entre el valor de resistencia por la derivada de la resistencia con respecto a temperatura. Bueno, esto si usted lo resuelve, le va a dar el menos beta cuadrado entre la temperatura. Perdón, el menos beta entre la temperatura al cuadrado. El beta se mide en Kelvin y la temperatura en Kelvin también. Entonces esto es importante que vaya en Kelvin. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, si el beta es de 4000 Kelvin y la temperatura es de 25, usted lo que hace es usar 298,15, que es eso más 273. Y entonces el alfa, que es menos beta entre t cuadrado, va a ser menos 0,045 Kelvin a la menos 1. Es un valor bastante mayor que los RTDs, ¿verdad? No son tan precisos los termistores como los RTDs, entonces así se calcularía. Hay que tener en cuenta que el RTD también tiene un coeficiente alfa, ¿verdad? Lo más importante en un RTD entonces es determinar el valor de un beta. Entonces, a ver, yo ahí lo que tengo es que para hallar el valor de beta utilizo un método que se llama el divisor de voltajes. El método consiste en lo siguiente. Yo lo que hago es que monto un circuito donde coloco una FEM, digamos, coloco, digamos, mi termistor, que va a tener una resistencia en función de temperatura, lo coloco a una temperatura específica, ¿verdad? Y coloco una resistencia adicional, que le voy a llamar R1. Y en esa resistencia mido la tensión con un voltímetro. En estos bornes, ¿verdad? Entonces yo puedo demostrar, utilizando pues las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Que la resistencia del termistor en función de la temperatura es el valor de R1, que va a ser una resistencia conocida por una relación entre esta fuente, digamos, la tensión de esta fuente E sub I y el E sub 1 que yo estoy midiendo, menos 1. ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que se mide la resistencia a varias temperaturas. Mide la resistencia a varias temperaturas. Y entonces se halla beta. ¿Cómo se halla el valor de beta? Bueno, sabiendo que, digamos, el logaritmo natural, o sea, tomando esta relación que tenemos aquí, nada más que voy a calcularle el logaritmo natural de ambos lados. El logaritmo natural entre la relación de RT y el R sub 0, que es la de referencia, es beta por 1 entre T
y uno entre T sub 0, ¿verdad? El beta lo puedo despejar de aquí y simplemente tengo que es el logaritmo natural de la resistencia entre el R sub 0, que yo le defino en algún punto particular, y uno entre T y uno entre T sub 0. Entonces lo que yo hago aquí es que mido. Usualmente en este tipo de resistencia ya el R sub 0 se conoce y el T sub 0 también. Típicamente se utiliza 25 grados Celsius, que es 298,15 Kelvin, y el R sub 0, dependiendo del termistor, pero puede andar rondando los 60,000, ¿verdad? Ohms en esa temperatura específica. Uno lo que hace es construir el valor de beta con otras temperaturas y el valor de beta, el problema que tiene es que es función de la temperatura, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es definir varios puntos en el rango en que queremos medir. Por ejemplo, si usted quiere medir entre 100 y 150 grados Celsius, usted toma varios valores, 2 o 3 valores, y de ahí calcula el valor del beta para su termistor. Así es como se utiliza un termistor, ¿verdad? Entonces también hay que caracterizarlo. En general, temperatura es eso. Temperatura, como no es una magnitud que usted puede medir directamente, necesitas también otros métodos que te permitan determinarla utilizando este tipo de sistemas, ¿verdad? Bueno, con eso termino lo de temperatura. Presten la atención a lo de termopares, que hablamos la vez pasada también, ¿verdad? Presten la atención a lo que es calibración de termómetros de líquido en vidrio.